Una nueva entrega de las charlas sobre las exposiciones de Subsuelo, la sala de calle Balcarce 238, y esta vez vamos a compartir Arqueologías del Duelo, la muestra que está expuesta desde este particular mayo de 2020 con obras de Daniela Andereggen, Daniela Arnaudo y María Blanco, con curaduría de Nancy Rojas. Nancy, con quien vamos a hablar y quien nos va a ayudar a mirar y a leer estas obras, es curadora, docente, ensayista, realizó numerosos proyectos de investigación y espacios culturales de Argentina y de España. Se ha desempeñado como coordinadora curatorial en salas del Centro Municipal Distrito Villa Hortensia, del Museo Castañino Macro, entre muchos otros. Y como docente ha dictado seminarios de arte argentino y contemporáneo en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, en la Escuela Municipal de Arte Manuel Musto y el programa Escuela Prestada de la Dirección Municipal de Educación de nuestra ciudad de Rosario. En los años recientes curó varias exposiciones, algunas de ellas en este espacio: Compulsiones Nocturnas de Rubén Valdemar junto a Mauro Guzmán en la Galería Subsuelo en 2019, León Ferrari en el Patrimonio de la Universidad Nacional de Rosario en Rafaela, Osobuco aquí en Subsuelo en 2018, Derrames Temporales de una Colección junto a Roberto Echen en el Museo Castañino, Resonancias de Romina Casile, Carla Colombo y Alicia Nakatsuka aquí en Subsuelo en 2018, entre muchas otras. Como decíamos, Nancy nos va a ayudar a mirar y a leer Arqueologías del Duelo. Muchísimas gracias, Nancy, por estar acá. No, gracias a vos. Bueno, y vamos a hablar un poco sobre las autoras de esta obra. Ellas son las artistas Daniela Andereggen, nació en Rafaela, es artista visual, egresada de la Facultad de Humanidades y Artes de nuestra universidad en la carrera Bellas Artes, con especialización en pintura. Formó parte de diferentes proyectos multidisciplinarios donde realizó performance, instalaciones, propuestas audiovisuales y también de cine. Daniela Arnaudo nació en Sunchales, en nuestra provincia. Es artista visual, performer y docente, licenciada en Artes Plásticas para la UNR y profesora de Artes Visuales en la Escuela Mantovani de la ciudad de Santa Fe. Actualmente reside en Sauce Viejo. María Blanco nació en nuestra ciudad. En 2005 comenzó a cursar la carrera de Bellas Artes de la UNR, continuando luego con su formación en talleres y en clínicas. Su producción textil se inició en 2015, convirtiéndose en la disciplina medular de su producción. Vamos a preguntarle a Nancy, como curadora de esta muestra. En tu presentación definís que el textil constituye un lenguaje del cruce. ¿Cómo podés ampliar ese concepto de cruce, Nancy? Bueno, en principio lo pienso historiográficamente, ¿no? Como un lenguaje del cruce. Hay como, o sea, no es un lenguaje disciplinar, o sea, se considera como una disciplina, ¿no? Es muy importante en el arte argentino desde los años 70 en adelante, sobre todo en los años 70, como que hay una serie de artistas que se dedican a trabajar en el textil, pero el cruce remite mucho al pasado, ¿no? Como a la memoria de cómo se utilizaba el textil, que en cierta medida se lo considera entre lo utilitario, pero también como un lenguaje que servía para comunicar, ¿no? Como un lenguaje que tiene como su propia significidad y según cada cultura, ¿no? Y nosotros, como en la muestra, trabajamos desde ese lugar, pero tratando de visualizar como los puntos de anclaje de cada una de las artistas sin tratar de vincularlas a una cultura específica, sino como a cuestiones muy particulares que trabajan cada una en sus relatos, ¿no? Como por un lado está esta idea de ver qué es el lenguaje textil hoy, ¿no? Más allá de lo que implicó en el pasado y de cómo se utiliza en las culturas actualmente, ¿no? En los pueblos originarios podemos hablar del textil ampliamente, pero cómo lo están utilizando estas autoras que son artistas contemporáneas, ¿no? Y trabajan, por eso el cruce es la memoria, pero también
como esta multidisciplinariedad que aparece hoy en el arte contemporáneo y que de alguna manera el textil también forma parte. Bien, el arte textil constituye una de las manifestaciones más primitivas, como vos decías, donde el tiempo cobra una dimensión especial y acompaña al hombre en toda su vida como un resguardo cultural, desde las instancias privadas hasta lo más público, que nos define en un tiempo y en un espacio, desde lo cultural. ¿Posee una simbología que nos define? Yo creo que la simbología, digamos, no precisamente, o sea, define en la medida que deconstruye. Por eso el textil es interesante, porque es como se trabaja desde un propio método que cada artista elige. Por ejemplo, acá se ve claramente en las tres artistas que hay distintas metodologías de trabajo con relación al textil que tienen que ver con búsquedas muy personales y que apelan a esta idea de la construcción de un significado, ¿no? Pero también hablan de la deconstrucción del textil, o sea, de no ubicarlo solamente en el lugar del tejido cultural que se construye, que va hacia arriba, no sé, como en esa dirección de ir hacia adelante o de construir algo que va como que se amplía, sino que es como profundizar, ¿no? Como es ir más hacia adentro. Creo que el lenguaje en este caso y desde las tres perspectivas como está planteado desde ese lugar, ¿no? Y por eso se vuelven obras tan intimistas. A propósito de lo que decías, son tres artistas de generaciones distintas, diferentes. De acuerdo con este eje, ¿cómo abordan ellas este lenguaje? Bueno, cada una, nosotros cuando empezamos a trabajar la muestra, empezamos a visualizar que realmente habían diferencias muy grandes, digamos, entre las tres metodologías de producción y también en los relatos que produce cada una, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Daniela Arnaudo, como hay un relato personal detrás de cada una de las piezas que tiene que ver, que probablemente no está, puede estar en el título de la pieza y en algunos casos, no en todas las piezas, pero siempre parte de un relato, de una historia, ¿no? Como de la propia vida, es como biodramática, es una pieza biodramática, son piezas biodramáticas que de alguna manera registran eso, o sea, esa necesidad, ¿no? De producir en función de ese relato. En el caso de Daniela Anderengen, yo diría que también está como cada una de las piezas surgen de alguna cuestión muy particular, muy personal, pero a mí me interesaba visualizar, por un lado, como esta apelación a lo pop, ¿no? en el textil, que no es tan común o que hacen que su trabajo sea, en el caso, por ejemplo, de la muestra en sí, si uno va a ver los pesos visuales en cuanto a los colores, o sea, es la pieza más flúor que tiene la muestra. Y también hay como, bueno, es interesante visualizar que es una generación que justamente, ¿no? Trabaja lo flúor, es una generación que trabaja esa deconstrucción del género, ¿no? Donde hay relatos que tienen que ver con una perspectiva queer. Y eso es muy interesante. Y en María Blanco yo creo que esta vuelta, digamos, de pensar la tierra, la pertenencia, el trabajo, ¿no? Es un trabajo que realmente relata lo social. Entonces, como desde lo personal a lo social, ¿no? Es como que me parece que se puede hacer ese recorrido en esta muestra. Bien. En tu curaduría rescatás tres características diferentes en las producciones de las artistas al hablar del duelo, de la pérdida, arqueologías del duelo. ¿Cuáles son esas características en los tres cuerpos de obra? Bueno, eso se dio a partir de charlar mucho con cada una de las artistas y también por pensar, justo me parece que es un momento, o sea, nosotros empezamos a pensar previamente a la cuarentena esta muestra y creo que previamente a la cuarentena había una sensación como de duelo, de movimiento, de pérdida, de cambio de época, de paradigma, no sé, hay algo que estaba como sucediendo ahí y que, bueno, y cada una me planteó una situación distinta con respecto a esta idea, por ejemplo, en el caso de Dani Arnaudo, como te decía, de partir de relatos que tienen que ver con un duelo personal, no con la pérdida puntualmente,
En el caso de Daniela Anderengen, hablar del duelo desde el amor, ¿no? Como de esta situación, ¿no? Del cambio, ¿no? Como algo que se va y que se transforma en otra cosa. Y en el caso de María, lo social, ¿no? Cómo aparece el duelo social, ¿no? De algo, o sea, el duelo de pérdidas culturales, social, pérdidas sociales, pérdidas de trabajo, económicas, sí. Es desde ese lugar y que me parece que también, bueno, tiene que ver con lo que te comentaba antes, ¿no? Cómo se empieza a armar un recorrido a partir, o a imaginar, ¿no? Un recorrido a partir de esto, ¿no? Desde lo personal a lo social y viceversa, cómo se retroalimenta. Nancy, hablabas de la pandemia. Esta muestra inauguró en el mes de mayo, cuando se pudo abrir las salas, cumpliendo con las medidas de seguridad, con el protocolo COVID-19 en cuanto a la cantidad de gente, a las medidas, a las precauciones necesarias. ¿Cómo atravesó la pandemia esta muestra? La muestra ya estaba, digamos, ya estaba pensada y estaba planteada, los textos estaban desarrollados, o sea, ya habíamos tenido como mucho trabajo previo, no el montaje obviamente, pero el montaje lo hicimos, digamos, en etapa de cuarentena recientemente. Y sí, claro, es una muestra que de alguna manera uno la vive como de otra etapa, ¿no? Es una muestra que no tuvo una inauguración multitudinaria, con gente, con muy poquita gente, digo, no hubo inauguración, hubo apertura, que implica que la galería está abierta en un horario determinado y la gente puede pasar a visitar esa exposición. Y creo que de alguna manera se vivió así, ¿no? Como, bueno, es nuestra primera experiencia en todos los casos de salir de nuestras casas. Y también para las chicas, creo que más que para mí en ese sentido, que trabajo mucho, digamos, puertas adentro, creo que el hecho de exponerse, y lo hablamos mucho en el montaje, tiene que, lo que permite una exposición es esta idea de exponerse, porque una cosa es trabajar en el taller, puertas adentro, y otra es mostrar la obra. Y eso, cuando se da con mucha gente, a veces hay como la sensación de que la obra forma parte de un evento, y en este caso sigue siendo la muestra, ¿no? Es una muestra silente, uno la visita y de repente no hay, o sea, al no haber tanta gente, hay como una conexión un poquito más, creo que hasta más interesante con la obra. Y estas obras lo requieren, porque de alguna manera hay como la construcción, el tejido, los relatos, o sea, creo que se ven mucho mejor que si hay como muchísimas personas, ¿no? en la sala. Hablabas antes de un contraste de lenguajes. ¿Existe un cruce entre las obras de las artistas? Lo establecimos en el montaje, sí. Creo que es un cruce intuitivo, digamos, como de pensar, o sea, primero pensé los ejes que te comentaba, o sea, como, bueno, darle un cuerpo a estos tres trabajos, un cuerpo conceptual que tenía que ver con el duelo, con este momento, y también con el textil desde la perspectiva contemporánea. Y después en el montaje lo que empieza a pasar es que, bueno, uno en mi caso, ¿no? Como decido establecer una relación entre las piezas, pero que no sea una relación de pares, sino una relación que te lleve, ¿no? Como medio de lesiana, si se quiere, ¿no? Como vas de una pieza a la otra y de repente, si tenés una visión desde un lugar, podés conectar las tres piezas en algún momento, en otras hay más relaciones duales. Y también ofrecer una mirada del textil que vaya más allá de la tela y del tejido propiamente dicho, ¿no? Como aparece un video, aparece un tejido que es con papeles, ¿no? Con papeles de calcar, que son como es una pieza de Daniel Arnaudo que está como en un lugar estratégicamente puesta en la sala, como para que no te pares y la mires de frente, sino como que mires, bajes la cabeza y tengas que mirarla como si fuera una escultura, ¿no? De repente. Esas son las relaciones intuitivas que digo que ofrece la situación del montaje, ¿no? Como que tienen que ver con lo espacial, o sea, con darle cuerpo espacial a la exposición, ¿no? Con visualizar una obra, ¿no? con todos estos trabajos, ¿no?
digo, una apuesta, casi como verlo como una apuesta. Yo siempre pienso a las exposiciones como si fueran puestas escénicas. Y entonces como las piezas son entes, ¿no? Como son entes que funcionan espacialmente, que hay o sea, uno puede imaginar movimientos, como hay fantasmas en el espacio, como diría César Aira, ¿no? Que es un concepto que me gusta mucho. Para brindar mayor información sobre arqueologías del duelo, ¿qué materiales y qué técnicas emplearon las artistas? Bueno, materiales en general, digamos, aparece el tejido, el bordado, ¿no? Como técnica central en las 3 piezas, bueno, salvo en el video de Daniel Arnaudo, pero siempre es el bordado con distintos materiales, ¿no? En el caso con hilos, por ejemplo, en el caso de María Blanco, ella utiliza un mismo hilo. En el caso de Daniel Arnaudo, aparecen como distintas apropiaciones de materiales de la abuela, ¿no? Del archivo familiar. Entonces de repente el soporte no siempre es una misma tela, sino que tiene su propio significado, ¿no? Como es un mantel de la abuela, es un plástico que de repente funciona como si fuera una cortina, ¿no? Como que está ahí presente. Mantos, bueno, y en el caso de Dania Anderengen son piezas como murales, ¿no? Como son bastante grandes, y ahí aparece, o sea, en una de las piezas aparece toda la superficie bordada, y en otras de las piezas aparece como la figura y el fondo, ¿no? Como son las técnicas, las 3 son textil desde el bordado, ¿no? Pero utilizando como distintos colores, materiales como para bordar, para establecer esa técnica. Y en el caso de Arnaudo es muy fuerte el soporte sobre el que borda, ¿no? Como la elección de ese soporte. Tiene mucho que ver con este relato personal que te comentaba antes. Para quienes se acerquen a esta muestra, ¿podés citar una obra de cada artista que resuma su propuesta? Pensando quizás en una práctica que nos ayude en una época virtual, ¿no? Hay gente que también sigue las muestras desde la virtualidad, desde Subsuelo en la web. Una obra de cada una de ellas representativa para entrar al universo de arqueologías del duelo. Bien. Bueno, voy en orden de cómo yo pensé, digamos, el recorrido, arrancando por María Blanco. Hay una serie que remite a Malvinas, que elabora a partir de un cuaderno de Malvinas, de un ex soldado de Malvinas, así que bueno, esa pieza, digamos, la van a ver y es como una especie de diario. Ella copia esos diarios de esta persona y los transforma, digamos, en piezas, en una serie de piezas con relatos que obviamente son como apropiaciones que hace ella, pero que a la vez remiten a esa historia, ¿no? Y eso es muy interesante porque lo que se construye ahí es un diario que podría ser también de la propia artista, ¿no? Como, bueno, esto que aparecen, ¿no? Como los nombres de las comidas, nombres de personas. De repente, o sea, no es que copia tal cual, sino como elige palabras, como se vuelve medio sonora la pieza esa, para mí, ¿no? La pienso desde ese lugar. Después de Dania Anderengen, la pieza en la que ella trabaja son 2 mujeres, ¿no? Que es una pieza que ganó, bueno, en este momento no recuerdo el título, creo que de ninguna específicamente el título, pero bueno, se van a dar cuenta porque es una pieza que parece una pieza del muralismo mexicano. Yo siempre digo que es como una pieza tan como historiográfica, con esos mismos códigos de la vanguardia mural, pero que a la vez se vuelve como muy pop y muy queer por la temática, ¿no? 2 mujeres demostrando como cierta sensación de amor o de experiencia del amor, y a la vez como esta situación, ¿no? Como del duelo también. Y después Dani Arnaudo, creo que puedo elegir varias, pero bueno, voy a elegir el video, que es un video que habla de algo que a mí me parece que es interesante en esta época, que es el ritual, ¿no? Como
el ritual y algo que yo remarcaba en el textil, que era la repetición, ¿no? Como esta idea del tiempo que lleva el bordado, el tejido, que no es algo, en esta época es bastante contradictorio con lo que vivimos, digamos, a diario, con lo que experimentamos, que es la velocidad, ¿no? Exacto. Entonces en esta pieza aparece ella misma haciendo un ritual de repetición con el cuerpo, donde el cuerpo se cansa, ¿no? y parece que no da más, y sigue, continúa. Y creo que el textil también tiene que ver con eso, ¿no? Como con puntada tras puntada. Puntada tras puntada y ese tiempo expandido, ¿no? Como que me parece que es muy representativo del textil. Bien. Nancy, como para terminar, hemos hablado tanto del arte textil. ¿Existe una revalorización en los últimos tiempos? Sí, yo creo que sí, que existe en la medida de que, digamos, hoy ya lo disciplinar casi como se empieza empieza a tomar otro cuerpo en relación con otras disciplinas, con los afueras de esa disciplina. Entonces, de repente hacer arte textil no implica siempre estar como vinculado a una disciplina, sino como, bueno, creo que en el caso de las chicas las trayectorias son distintas, ¿no? Como probablemente a lo mejor hay alguna de ellas que se incline por el textil siempre, pero no lo sabemos, digamos. Claro. Hay como algo de las elecciones por el lenguaje, pero que indudablemente creo que en esta época es interesante ver también institucionalmente cómo se lo está rescatando, ¿no? Con algunas piezas que empiezan a ser revisitadas, que son históricas y que antes no tenían como el valor ni comercial ni valor, digamos, estético que hoy se les da a esas piezas. Y me parece que es una disciplina a la vez no disciplinar, porque no como que tiene que ver con esta cosa cotidiana, con el tiempo, digamos, a veces el textil en algunas artistas históricas ha sido ese trabajo que estaba en el taller pero que no se mostraba, ¿no? Como que era de otro orden y sin embargo, bueno, ahora está ahí. Pero creo que está como todas las disciplinas, como todos los quehaceres, ¿no? del puertas adentro del taller, que de repente, bueno, algo tiene como una dimensión de lenguaje artístico y ya, digamos, es apropiado y es visualizado como una pieza artística. Bien. Nancy, muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? Nos ayudaste a mirar y a leer de otra manera estas obras que forman parte de la muestra. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nancy Rojas, curadora de Arqueologías del Duelo, la muestra que podés visitar en la Galería Subsuelo, la primera exposición de este particular año 2020, atravesados por la pandemia de COVID-19. Y recordemos que la galería está recibiendo un número determinado de personas de acuerdo con los protocolos establecidos por el gobierno municipal y se puede visitar de martes a viernes por la tarde y los sábados por la mañana, siempre en Balcarce 238. Queremos agradecer especialmente este mobiliario y este aporte de la gente de Dark House que nos va a acompañar en estos segmentos de conversaciones en sala. Muchísimas gracias a ustedes por estar allí del otro lado. Los invitamos a ver la muestra y, como siempre, Subsuelo, que posibilita estos encuentros, la conexión silenciosa e íntima con el arte.